el día de ayer ya ha salido publicado, ¿no? Esta norma emitida por el Ejecutivo para ponerle ya una fecha límite a la suspensión perfecta de labores, este mecanismo que surgió en pandemia para aliviar de alguna manera a algunas empresas que se encontraban atravesando una situación económica bastante difícil, ¿no? Lo que hacían era poner en suspenso a sus trabajadores, no desvincularlos de la empresa, sino dejar de pagarles sus salarios mientras iban superando esta situación, y cuando la cosa mejore, pues volverlos a la situación previa a la suspensión. Esto ha quedado ya con una fecha límite, es el 2 de octubre. Estamos con el doctor Fernando Varela, abogado laboralista, para que nos ayude a entender los alcances de esta norma. Gracias por estar aquí el día de hoy. La fecha límite, 2 de octubre, ¿qué implica? ¿Implica que hasta ese día nomás se pueden presentar solicitudes, o ese día acaba la suspensión para todos los que en este momento se encuentren suspendidos de sus labores? En primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. El artículo dice: las medidas adoptadas regirán hasta el 2 de octubre. Es decir, según como está escrito el artículo redactado, el 2 de octubre, el 3 de octubre ya no hay suspensión perfecta de labores para nadie. Es decir, el 3 de octubre ya los suspendidos tendrían que reincorporar sus trabajos y empezar a recibir sus sueldos. Y eso es lo que preocupa, porque es una medida que le está dando al empleador cerca de 15 días solamente para que haga algún tipo de medida. Yo el día de ayer pensaba y estaba conversando con unos colegas, y hay empresas o instituciones que tienen particularidades. Por ejemplo, estos pequeños colegios que han sido los golpeados, ¿no? Que han tratado de acomodarse para mantenerse en el mercado. El semestre ya lo tienen establecido. Están trabajando con un número de profesores hasta que acabe el año. El 3 de octubre los profesores o el personal administrativo que está en suspensión va a llegar. ¿Qué van a hacer con ese personal? Doctor Varela, el tema aquí es partir de este discurso de acabar con las grandes empresas abusivas para apostar por la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Esa es la celebración tras la aprobación de esto, y esto hay que analizarlo técnicamente, por eso apelo a usted. Con esta suspensión perfecta se termina con las excusas para votar a trabajadores, dirigentes sindicales, como han señalado muchos de los congresistas que han votado o que celebran esta decisión. Todo lo contrario, las grandes empresas no han aplicado suspensión, y si lo aplicaron ya no la están aplicando. Son las pequeñas empresas las que han estado solicitando suspensión perfecta de labores para mantenerse en el mercado. Y esto no se acaba acá, se le está dando un mensaje a las empresas: mira, o quiebras o vete a la informalidad. Eso es lo que está pasando. ¿Qué podría pasar en estos 15 días? Ya, la pequeña, la mediana empresa no tiene la posibilidad de volverle a pagar sus salarios a estos trabajadores que se encuentran en suspensión. ¿Ya los podría votar de su trabajo? Lo que va a suceder es lo siguiente: hay una herramienta todavía que se encuentra regulada y sigue vigente, que es el decreto legislativo 728, que regula la suspensión perfecta de labores hasta por 90 días sin comunicación previa. Es decir, llegan el 3 de octubre y en ese momento les aplico por 90 días una nueva suspensión. Seguramente la SUNAFIL, seguramente el Ministerio irán a verificar, pero los empleadores en un trámite podrán llegar incluso a cuestionarlo hasta el Poder Judicial. Esos 30 días le van a dar respiro para luego hacer algo que no esperábamos: aplicar por el cese colectivo. Porque si una empresa no tiene cómo pagar a los trabajadores y tenemos un gobierno que dice el 2 de octubre se acaba y no hay una medida alternativa para poder apoyarlos, lo que van a pasar es aplicar a los ceses colectivos. Ahora, usted ha mencionado a SUNAFIL, y vamos, que hace mucho tiempo hemos dicho que SUNAFIL tiene un déficit de recurso humano, que no cumple finalmente con el objetivo, y qué papel jugaría de cara a lo que pueda ocurrir pasado el 2 de octubre. ¿Va a servir de apoyo para verificar lo que podrían ser abusos frente a los ceses colectivos? Efectivamente van a tener que cumplir con su rol. No tienen los recursos, como tú dices, y a eso se le agrega estas posibilidades o proyectos de que las competencias de la SUNAFIL sean trasladadas a los gobiernos regionales, lo que sería retroceder en el camino de la independencia y la autonomía de un organismo que con pocos recursos, con aciertos y desaciertos, ha venido logrando o haciendo sus funciones. Ahora, ¿cuál tendría que haber sido el proceso? Porque, a ver, efectivamente la economía se está reactivando, hay empresas medianas, grandes que ya están empezando a trabajar, se está moviendo nuevamente, ¿no?, el motor económico del país. Quizás algunas todavía no,
Pero eventualmente la emergencia terminará y eventualmente se tendría que haber levantado también esta medida. ¿Hay una forma gradual de hacerlo para que no sea de golpe, para que estas pequeñas empresas no sufran? Exactamente, porque nos encontramos en el último trimestre del año. Pudimos haber terminado este año informando que ya no iba a haber más suspensión el próximo año. Y no darle 15 días, sino 3 meses. Exactamente. Lo que sucede es algo. Parece que no entendieran de finanzas o no entendieran lo que es una empresa. Dicen, ya se están reactivando, ¿no? Lo que están haciendo O las no empresas conversan con los gremios, porque... Exactamente. Las empresas lo que están haciendo es pagar deuda. Una deuda de más de un año. Están cumpliendo porque los bancos no pararon, porque las obligaciones no pararon. Entonces, hablar con las empresas y saber cuál es el problema. Se ha debido identificar cuáles son las empresas que están aplicando suspensión y buscar una salida para ellas. Lo que le está diciendo es, 2 de octubre acabó, ya ve tú cómo lo haces, cómo solucionas el problema. Y eso desalienta. Por un lado, podría generar desempleo porque hay empresas que van a quebrar y por otro lado, 80% se convertiría en un 90% de informalidad porque van a tener que ir a la informalidad y ahí no gana nadie. Un trabajador se enferma, no va a poder cuidarse ni tener jubilación. ¿Cómo califica esto? ¿Como una persecución a la MIPE? Porque cuando hablamos de esto, de que una persona parece ser que no tiene el estudio técnico, quiere decir que no se acercó a los gremios a conversar, porque ayer yo he escuchado a varios dirigentes de varios gremios decir que las MIPE son el 75% finalmente de las que van a ser afectadas en este momento por la suspensión. Si hablamos de un 75% representa que van a haber varios desempleados. El ministro Maraví, ¿de qué manera va a responder por este grupo de personas? Voy a tratar de no salir del aspecto técnico, pero hay un hilo fino con el aspecto real. Al parecer siento que hay un ánimo de dividir, de buenos y malos. Y en ese ánimo de dividir buenos y malos van a haber siempre derrotados, que no necesariamente son los que toman las decisiones, sino en este caso podrían ser los trabajadores o esos pequeños empresarios o medianos empresarios que han hecho el esfuerzo de mantenerse en el mercado a pesar de los errores de los gobiernos, de las restricciones de los últimos gobiernos, han tratado de mantenerse en el mercado, cumpliendo todas sus obligaciones. No se les ha escuchado, pudieron haberlos escuchado y darle un plazo y darle también una alternativa. Se dicta una norma que dice hasta el 2 de octubre. ¿Y la siguiente norma cuál es? ¿Cómo ayudas a esas personas? ¿Hay alguna, menos una fórmula de apoyo tributario o apoyo de bonificación empresarial para estas empresas? No lo hay. Y se está lamentablemente llevándolas a un destino que podría ser el cierre de estas empresas. Y bueno, y con la consecuencia de que efectivamente muchas personas se queden sin trabajo si es que se aplican las medidas que usted menciona, ¿no? En un cese colectivo. ¿Qué podría pasar con estas personas? Ya hemos visto las calles pues llenas de ambulantes que en alguna oportunidad fueron trabajadores formales. Seguramente esto se va a incrementar. El peruano lucha hasta el final, ¿no? El peruano no se vence, pero en esa lucha por no descuidar a su familia va a tener que optar por aceptar un empleo informal, de repente una remuneración menor, en peores condiciones, para repetir lo que pasó en Nicolini, para repetir lo que pasó en este restaurante de comida rápida, o de repente quedarse en el desempleo y recordar esos años, de repente ustedes son más jóvenes, comprar una combi, comprar un colectivo y crear dentro de su subsistencia más informalidad, pero también en la ciudad, en el país, ¿no? No hay un orden, no hay un norte claro, eso es lo que veo con esta decisión, más dogmática creo que técnica. Yo quiero apelar a lo que ha sido también la presentación de este Plan 19 del ministro en la Comisión de Trabajo del Congreso y cuál es su mirada como especialista respecto de las medidas que él intenta laboralmente dar a conocer para un evento, bueno, para lo que viene siendo su presencia en el Ministerio de Trabajo. Yo podría rescatar, porque siempre hay que hablar también de lo positivo, la necesidad de codificar nuestras normas laborales que se encuentran dispersas. También podría rescatar el fortalecimiento de la SONAFIL, pero como ente autónomo e independiente. El resto son medidas que no son reales porque si no logras vencer la informalidad, de nada sirve, ¿verdad? Por ejemplo, el propio Estado ha dictado una norma para poder seguir contratando por un mes más a trabajadores con contrato administrativo de servicios, cuando el anterior Congreso ya había dicho que no se podía contratar porque era un régimen, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, que ellos consideraban que que no daba beneficios a los trabajadores. ¿Y qué pasó? Contrataron más. O sea, no hay un norte. Yo creo que el principal punto que tenemos que tener en cuenta es vencer la informalidad. Y el día de hoy nos damos cuenta que están alentando más la informalidad.
contradiciéndose, ¿no? Porque Exactamente. en teoría era una de las luchas que también se había planteado en su momento Y el fíjese, Ejecutivo. solamente para no quitarles más tiempo, que me preocupa porque ellos vienen de un origen sindicalista y a ellos les convendría tener más trabajadores formales, porque teniendo más trabajadores formales hay posibilidad de mayores sindicatos, pero no ven esa salida porque a veces el dogma ciega lo técnico. Bien, le agradecemos muchísimo, Claro, doctor, por doctor. haber venido el día de hoy. Muchas gracias a Gracias ustedes. al doctor Varela por haber estado con nosotros y estaremos atentos a cuáles van a ser los efectos finalmente tras el 2 de octubre con la suspensión perfecta de labores. Vamos a seguir hablando de temas